Sebas, respondiendo a tu pregunta, no puede dar negativo la esperanza. ¿Por qué? Es una pregunta. Supongo, creo que no puede dar negativo la esperanza. No sé, la justificación es la teoría, pero Che, ¿me puedes hacer un favor igual? Ahora vamos con Martín. Me gustaría que me digan algo así, dejo de perder tiempo aceptando gente. ¿Alguno de sus compañeros se quedó fuera? No, ¿no? Ok, joya, listo. Eh, no, porque estoy perdiendo mucho tiempo haciendo esto de compartir, de habilitar gente y bueno, no está bueno pasar tanto tiempo haciendo eso. Hay una función que se puede desactivar la sala. Sí, es que la acabo de desactivar, pero no sabía si la gente se quedaba definitivamente afuera o, o- o si era que podían entrar de una. Ok, perfecto. Me había entrado la duda. Es que yo en su momento, bueno, no importa, no perdamos tiempo. Cuestión, la esperanza sí puede ser negativa. Si la esperanza es la media, no sé, imagínense que esto fuera la función de densidad que nos da la temperatura, ¿no? La temperatura como una variable aleatoria en un lugar, y no sé, y esta función de densidad, pero lo estamos pensando para la Antártida, y tranquilamente la esperanza, o sea, el valor medio, el valor esperado de la temperatura en la Antártida puede ser negativo, ¿no? Podría ser también que tengamos alguna función de densidad para, no sé, el resultado económico de una empresa, el balance fiscal de un país o lo que sea, y eso también puede ser una variable negativa. Lo que no puede ser negativo es la varianza, ¿está bien? O sea, es una diferencia importante. Si acá nos da -8, bueno, nos podía dar -8. No es que, uy, está mal hecho. Habría sido raro que nos dé -8 porque el dominio de las x es positivo. Esto quiere decir, todos los valores posibles de x son positivos. Entonces, que me digas que el valor esperado está fuera del dominio es raro. Pero lo que quiero decir es, una esperanza a priori no tiene por qué ser ni positiva, ni negativa, ni grande, ni chiquita. ¿Sí? Eso era lo que quería decir. No sé, Martín, si vos lo decías porque ya sabías que el dominio era positivo. Si era por eso, en realidad la pregunta estaba en temas 1, como dirían, como verán después en las carreras. Bien, vamos con la varianza. sí, me ubicaba sí, iba para ese lado. Ok, bueno, perfecto. No, bueno, ahora, perdón, yo la agarré por el lado más simplista. No le di la vuelta de tuerca. Cuestión, la varianza, o sea, la varianza en sí, podemos hacer lo mismo, ¿no? Podemos ir haciendo x menos su media, o sea, esto tendría a ser, lo podría escribir, me llevaría bastante tiempo, perdón. Pero digamos, lo que podemos hacer es x menos su media elevado al cuadrado por la función de densidad. Si en vez de poner acá x al cuadrado, hacíamos x menos la esperanza de x elevado al cuadrado por la función de x, por la función de densidad. Y esto habría sido un tanto más desafiante, ¿no? Porque si me permiten hacer, o sea, esto habría sido la integral de x menos la media, ¿cuánto era? Bueno, era un número. Vamos a decirle menos la esperanza elevado al cuadrado por la función de densidad, bueno, diferencial x. Y fíjense que cuando lo desarrollamos este cálculo nos habría quedado x menos un número, ¿no? O sea, la integral de x menos la esperanza elevado al cuadrado. Esto ya es un binomio, así que tiene tres términos. O sea, lo podrían haber hecho con sustitución aparte. Y esto multiplicado por un medio menos un octavo, ¿no? Entonces, por x. Bueno, diferencial x. Entonces, esta integral no habría sido difícil, fíjense que después de hacer las distributivas habría sido muy sencillo, ¿no? Es esto de, bueno, x al cuadrado sobre 2, x al cubo sobre 3. Es una integral muy fácil, pero que se puede hacer un poco más sencillo si agarramos el camino alternativo para calcular la varianza, ¿no? ¿Quieren hacerlo de esta manera? Háganlo. Si quieren, se lo dejamos de tarea. Chequear que esto da lo mismo. Debería dar lo mismo. Porque son expresiones análogas. Entonces, sabiendo que es lo mismo, o sea, la sugerencia es, bueno, hacerlo de la forma que más fácil te resulte. Entonces, yo puedo hacerlo como haciendo x menos su media elevado al cuadrado, o puedo agarrar y hacer al principio x elevado al cuadrado y después restarlo al cuadrado de la esperanza, ¿no? Entonces ese es un cálculo un poquito más sencillo. ¿Por qué?
Porque yo hago x elevado al cuadrado por la función de densidad, ¿no? Entonces parto de ahí, x al cuadrado por la función de densidad es esto, puedo hacer distributiva e integrarlo es una pavada, porque me va a quedar la integral de x al cuadrado por un medio, ¿sí? Que eso es x al cubo sobre 3 por un medio. Y después me va a quedar, cuando haga distributiva, x al cuadrado con 1 octavo por x, me va a quedar 1 octavo por x al cubo. Y la integral de eso, ¿cuánto es? Es x a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Es una integral sencilla de resolver. Lo que nos falta, o sea, bueno, lo acabamos de mencionar, ¿no? O sea, reexpresado de una forma un poco más simple, esto nos queda x al cubo sobre 6, x a la cuarta sobre 32. Perdón, hice clic sin querer, vuelvo para atrás, ahí estamos. Tengo que evaluar en los límites, tengo que evaluar en los límites, ¿sí? Nuevamente me salteo lo de evaluarlo en 2 porque es redundante, porque si yo evalúo esta expresión en el valor 0, eso me va a dar 0, y entonces le tengo que restar 0 a esto, y ese 0 no me aporta nada. Entonces, directamente, acá yo anoté lo que sería la expresión evaluada en el término, en el valor superior, ¿sí? Que es poner el 4 donde está la x, 4 al cubo sobre 6, menos 4 a la cuarta sobre 32. Hacemos lo evaluamos, hacemos la resta, esto nos da 8 tercios, así que equivale a 2,6 periódicos. Tendría que fijarme cómo hacer el sombrerito para periódico en este programa. La verdad, eso aportaría un poco. Bien, entonces, ya encontramos la varianza, perfecto, nos vamos contentos a casa. No la encontramos todavía, nos falta una cosa, nos falta agarrar y hacer, o sea, esto que acabamos de encontrar, la esperanza de x elevado al cuadrado, le tenemos que restar el cuadrado de la esperanza. Bueno, perfecto, ¿cómo lo hacemos? La esperanza de x elevado al cuadrado es 2,6666, le tengo que restar el cuadrado de la esperanza, que la esperanza era 4 novenos, ¿sí? Lo encontramos acá, ¿sí? Tenemos que hacer el cuadrado de la esperanza, y listo. Esperanza de x al cuadrado, 2,666. El cuadrado de la esperanza es el cuadrado de 4 novenos. Hacemos esta resta, nos queda 8 novenos. Recuerden siempre, la varianza no puede ser negativa. De este modo, el desvío, ya sabemos que es fácil de obtener, ¿no? Es la raíz cuadrada de la varianza, hacemos la raíz cuadrada de 8 novenos. ¿Sí? No hace falta que lo pongan en números. Si llegamos a un ejercicio final parcial, le ponen raíz cuadrada de 8 novenos y listo. Desde acá tranquilamente podemos obtener el coeficiente de variación, ¿sí? Creo que no lo hice, pero es hacer el cociente, si no lo hice, así que, bueno, es muy sencillo de hacer el cociente, ¿no? Eso ya saben cómo se obtiene, nada, los invito a hacerlos y fijarse cuánto da, acuérdense tampoco el coeficiente de variación puede dar negativo, así que, nada, bueno, con eso estamos por acá, ahora vamos a pasar a Excel, que en Excel vamos a hacer dos ejercicios, perdón, 3, que son el 6, el 7 y el 8, ¿sí? Y sin connotación política, ¿no? Y después de eso nos volvemos acá y hacemos el ejercicio 12. Son las 11:53 y tengo 3 ejercicios en el Excel y no recuerdo qué tan largos son. Así que denme 2 segundos nomás para contarles lo que hay en el 12, así, porque si no después cuando vaya a Excel voy a tener que volver acá, así que por las dudas les comento lo que hay. Es un ejercicio donde lo que hay que hacer es aplicar las propiedades de la esperanza y la varianza, ¿sí? Son estos ejercicios son estas propiedades que vimos ayer. Entonces, tranquilamente les digo, ni necesitan esta resolución. Agarran, si no llegamos a dar esto, miran el enunciado, se ponen al lado el PDF que estuvimos viendo ayer, y se van fijando a ver cómo funcionaban estas propiedades. Ok, yo puedo hacer la varianza de este más este, bueno, entonces este lo puedo distribuir porque son independientes, y listo, tengo la covarianza, y la esperanza de este más este, bueno, listo, esto yo sé que lo puedo distribuir porque vale, y eso está bien. Voy a dejar de compartir pantalla, simplemente quería avisarles que existe esa probabilidad de que no lleguemos. Vamos acá a la resolución del ejercicio 3, de la unidad 3. Yo acá... Profe, el Excel ya lo subiste al campus. Sí, creo que lo subí. Creo que está subido. Y si no lo subí, bueno, después lo subo. Que aparte no está de más porque, no sé, por ejemplo, acá les dejé algunos cálculos auxiliares, pero, o sea, dije, bueno, me puedo dejar los cálculos, cosa de si quieren podemos ir haciendo las sumas y restas acá, pero bueno, era más práctico directamente estar en el PDF. Bien, o sea, el ejercicio 6, ¿sí? El ejercicio 6, lo que nos dice el enunciado, voy a correr mi cara
que nunca suma demasiado tener mi cara cerca, pero aparte de acá me está tapando el enunciado. Un operario ha registrado el tiempo, medido en segundos, requerido para un acople mecánico en una línea de armado. ¿Sí? Está bien, o sea, tenemos una determinada operación y estamos fijándonos cuánto demora. Los resultados de un número de 122 ensambles son los siguientes, ¿no? Entonces nos dice la cantidad de segundos, o sea, esto vendría a ser el tiempo que demoró, y después nos dice el número de ensambles, ¿sí? O sea, fíjense que esto puede tardar 30 segundos, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Fíjense que el tiempo es de por sí, o sea, una variable continua, ¿no? Porque yo podría tardar 30 segundos, pero podría tardar 30,1, o 30,2, o 30,01, o 30,000001. Pero bueno, el ejercicio es como una simplificación, nos da un registro, y la idea es que nosotros obtengamos las probabilidades a partir de esto, como cantidad de casos exitosos o de cantidad de casos totales. Esto igualmente, digo, no se lo tomen tan a pecho, porque después vamos a ver un poco cómo a partir de muestras uno va trabajando en variables que solamente las observa y no es que las conoce, ¿no? Pero bueno, de todas formas, ese es el enfoque que tenemos para este ejercicio. Lo que hacemos es, o sea, esto es el enunciado, ¿sí? Y acá abajo está la resolución, si quieren la anotamos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener las probabilidades a partir de los datos. ¿Cómo obtenemos las probabilidades? Bueno, exactamente igual que como obtenemos las frecuencias relativas en la unidad de estadística descriptiva, ¿sí? Yo acá les queda más o menos la tabla, donde tienen los valores posibles para X, ¿no? Que X vendría a ser la cantidad de segundos que demora esta operación. El número de ensambles es un dato que nos dan ellos, y fíjense que, bueno, ya ellos nos dan el total, como para que no lo tengamos que sumar, ¿no? Que son 122. Fíjense que si hacemos la suma, también da 122, así que, bueno, tenemos esa tranquilidad. Y lo que tenemos que hacer es ir haciendo la división de la cantidad de casos exitosos sobre la cantidad de éxitos, sobre la cantidad de casos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, bueno, tengo 3 observaciones para 30 segundos, lo divido por el total, que es 122. 3 sobre 122. Después, para el caso de 31 segundos, tengo 5 casos observados. Entonces hago 5 sobre 122, que eso me da 0,041. ¿Sí? Estuve trabajando con Excel con las comas en vez de puntos, así que tómenlo en cuenta, por favor. Después, ustedes igual cuando lo abran en sus computadoras le va a figurar con comas, ¿no? Porque eso lo toma de cómo está configurado cada Excel. Bueno, y así seguimos con cada caso, ¿no? Esto es 9 sobre 122, esto es 12 sobre 122, esto es 25 sobre 122, y así seguimos con cada caso. Naturalmente, si esto es nuestra función de probabilidad, ninguna podría ser negativa, ninguna es negativa, así que buenísimo. Lo último que podemos hacer es chequear la ley de cierre, ¿no? Y fíjense que la suma me da 1, ¿sí? Este punto es el de decimales. Vamos a, para evitar confusiones, vamos a venir acá y vamos a poner los decimales. Ahí estamos. Sí, fíjense que ahora me dice 0, en vez de 0 punto. Y ahí me dice 1,000. ¿Está bien? Sí, de hecho, fíjense que me dice la suma de las celdas seleccionadas. Entonces, fíjense que efectivamente cumplimos la ley de cierre con esta estimación. Bien, las consignas del ejercicio, ¿no? ¿Qué nos pide el ejercicio? Bueno, esto en realidad es más o menos lo que acabamos de ver para la variable discreta. No tiene mucho que nos aporte. Nos pide, bueno, a lo sumo 35 segundos. Esto es que demoremos 35 segundos o menos, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer con la función de distribución, ¿sí? Por ejemplo, solamente para que nos quede, ¿no? Podríamos hacer así. Denme 2 segundos, lo hago rápido para no perder tiempo de clase. Esta debe ser. Sí, está bien. Y a esto lo que voy a hacer es sacarle decimales para que no me quede tan feo. Recuerden que la función de distribución tiene que dar 1. ¿Sí? Esto lo vamos a centrar para que nos quede un poquito más bello.
y listo. Ahí está. Bien, decíamos que sea a lo sumo 35 segundos. Perdón, anduve revolviendo el teclado para todas partes y ustedes no ven lo que estoy diciendo. Pero básicamente lo que hice fue armarme una tabla con esta fila y esta fila, ¿sí? O sea, las acomodé verticalmente. Es lo mismo. Las acomodé como estaban, bueno, agarré y las puse verticalmente. ¿Sí? Entonces, lo que me quedó fueron estas dos columnas, y lo que hice fue después hacer la función de distribución, que no es más ni menos que ir acumulando esto, ¿no? 0,02, la sumo y me da 0,07, fíjense, esa es la función de distribución evaluada en ese punto. Le tengo que sumar esto me da 0,11, que es la función de distribución evaluada en ese punto, sigan mi cursor por favor. Le sumo este valor en particular, que me da 0,19, y eso es la función de distribución evaluada en este punto. ¿Ok? Yo solo hice con esta fórmula, fui sumando el valor anterior de la función de distribución y sumando el último. Podríamos haberlo hecho con la suma, ¿sí? Pero escribirlo me demoraba 2 segundos más. Bien, entonces nos pide primero haber tardado a lo sumo 35 segundos, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo lo podemos hacer? Podemos venirnos a nuestra función de probabilidad e ir sumando todos los casos posibles hasta 35 segundos inclusive, ¿no? ¿Qué alternativa tenemos? Directamente nos paramos en la función de distribución evaluada en 35 segundos y ese es el valor acumulado hasta ahí, ¿sí? 0,49. Habría sido exactamente lo mismo. Yo acá lo hice con los datos de arriba porque esta tabla la acabo de generar ahora. Bien, después me dice menos de 35 segundos. Que menos de 35 segundos vendría a ser exactamente lo mismo, solo que sin contar el caso de 35 segundos, ¿sí? O sea, demoro 34 o menos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Acumulamos, pero en vez de hasta 35, lo hacemos hasta 34. Alternativas de esto, podríamos haber agarrado la función de distribución evaluada en 34 y habríamos llegado a lo mismo, ¿sí? Voy a agregar un decimal para que vean que es lo mismo. Si no, también podríamos haber agarrado el valor de llegar hasta 35 y restarle el caso puntual de 35. Y habríamos llegado también al mismo resultado, ¿sí? Alternativas, ya hemos mencionado que hay varias, ¿sí? Pero, digamos, no es que ustedes tienen que hacer las 800 alternativas cuando yo muestro 80 alternativas. Cuando muestro las 80 es tipo, piensen, agarren esta plasticidad, piensen que hay distintas maneras, y que en un ejercicio pueden agarrar y decirles, yo te doy este dato, yo te doy este otro, y si vos conocés todos los caminos, bueno, entonces, si yo sé que están todas estas maneras distintas de calcularlo, bueno, puedo encontrarlo a partir o sea, puedo encontrarlo a partir del caminito que mejor me surja. En estos casos, cuando uno tiene todos los datos, bueno, lo calcula de la forma que más cómoda le resulte, ¿sí? Después me dice entre 33 y 37, ¿sí? Esto yo lo interpreto, para este curso sí lo vamos a interpretar como inclusive, ¿no? O sea, 33 hasta 37, contando 33 y 37. Entonces lo que hacemos es acumulamos y sumamos todas las probabilidades entre 33 y 37. Esto también, por supuesto, que lo podríamos haber hecho con la función de distribución, ¿sí? Desde 37, si yo agarro eso, me va a acumular desde 30 hasta 37. Pero yo no quiero que me cuente el 30, el 31 y el 32, porque a mí la enunciado me dice entre 33 y 37. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restarle lo que está antes de 33, o sea, 32. Y ahí habríamos llegado al mismo resultado, ¿sí? Hay más maneras de hacerlo, pero vamos con esto, que ya está súper bien que sea tanto. Y después, bueno, la última me dice a lo sumo 33, no nos aporta mucho, siendo que ya hicimos el primer subinciso, así que este lo voy a dejar hecho acá. Sí, voy a guardar el Excel porque está bueno que tengamos esta tabla como para bajar un poquito más a tierra y que aparte podamos usar esas alternativas. Profe, una preguntita. Había visto que hiciste, no sé si hiciste una fórmula o algo así para pasar de línea a tabla. ¿Cómo lo habías hecho eso? Tipo los segundos a la tablita. O sea, como función uno puede usar la función transponer, que de hecho es una función que yo trabajé varios años en consultora y no la usaba nadie, pero lo que sí puedes hacer es agarrar, copiártela y, o sea, uno puede pegar las cosas, o sea, puede ir a pegado especial y lo puede transponer, ¿sí? El problema si uno transpone, así nomás, es que... Ah, no, mira. Ah, no, sí, bien, perfecto.
Es que acordate que cuando uno pega traspuesto, ¿qué hace? Perdón, cuando uno pega en general, está, eh, está moviendo la fórmula que está ahí adentro, ¿no? Entonces, yo al principio estaba tomando ese valor de ahí arriba sobre 122, y ahora con la traspuesta lo moví para otro lugar, me está agarrando cualquier celda menos la que yo quiero. Entonces lo que yo hice fue agarrarla, ¿no? Claro, y la copias al número para que no se te pase la fórmula, ¿no? O sea, el camino vendría a ser te vas a pegar a pegado especial, decís, yo no quiero pegar la fórmula, sino que quiero pegar los valores, y aparte lo quiero transponer, ¿sí? Esto de las traspuestas es como álgebra. Igual esta manipulación de datos, o sea, para mí está buenísimo, súper práctico. Son esas cosas que estaría bueno que las demos, pero tiempo limitado. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Vamos con el ejercicio 7 entonces, si les parece. Son y 5, así que creo que andamos bien de tiempo, hasta inclusive quizás llegamos a terminar temprano la clase. Yo imagino que debe haber más de uno que cuando les digo terminamos temprano la clase y terminamos 3 minutos antes de decir este chabón lo odio. Pero bueno, entonces, hay que trabajar, es así. El ejercicio 7 nos dice, el gerente de venta de una sucursal está analizando el número de ventas que se realiza por día. Si acá no sé si lo pegué mal yo o estaba mal en el Word. Dice, no, perdón, está bien dicho. Dice que está analizando el número de ventas que por día se realizó en un determinado artículo. Y para ello lo que hizo fue compilar la información de los últimos 50 días. ¿Sí? O sea, agarró, miró para atrás, dijo últimos 50 días, cuántas ventas se hicieron de este artículo, el que sea, ¿no? Entonces, los datos que nos dan son estos. Nos dicen, tenemos un día con 38, 2 días con 34, 3 con 33, 6 con 32, bueno, y así. Entonces, lo que yo hice fue agarrar y directamente acomodarlo acá, ¿sí? En esta tablita. ¿Y qué tenemos? Nos dice, bueno, tenemos un día con 38 ventas, perfecto. Tenemos 2 días con 34 ventas, ok. O sea, fíjense que la cantidad de días la estoy tomando como la cantidad de casos que tenemos, ¿no? 3 casos con 33, 6 de 32 ventas, 13 de 31 ventas, 25 de 30 ventas, ¿no? Si yo, o sea, si bien no lo necesito hacer, fíjense que a mí el enunciado me dice, esto es de los últimos 50 días, no está de más que chequee que efectivamente me dio los 50 datos, ¿no? Porque ya vimos que en un ejercicio decía 9 y eran 8, ¿no? O sea, son cosas que pueden pasar, digo, atrás de cada guía de ejercicios hay un ser humano. Entonces, bueno, no está de más este pequeño check. Efectivamente tenemos los datos de los últimos 50 días. Y lo que podemos hacer acá es, bueno, yo acá lo establecí contra la suma, podríamos haberlo hecho sobre 50, ¿no? Lo que hacemos es 25 sobre 50 es un medio, ¿no? O sea, 0,5. Sí, perfecto. La probabilidad es un medio. Después, 13 sobre 50 me da 0,26. 6 sobre 50, 0,12. 3 sobre 50, 0,6. 2 sobre 50, 0,04. 1 sobre 50, 0,02. ¿Está bien? A mí no me encantan estos ejercicios porque en realidad, o sea, lo que uno está haciendo acá es extraer una muestra. No están mal los ejercicios que te dicen, bueno, esta es la función de probabilidad y vale, porque se me hace un poco que si no, cuando uno da estos ejercicios, se puede enroscar un poco con estadística descriptiva, pero en definitiva son ejercicios que están buenos y son súper interesantes. Está bien, así que vamos para adelante, ya, o sea, repasando todo lo que sucedió hasta acá. Vinieron, nos dijeron, tenemos estos datos, y nos dijeron, bueno, son de 50 días, tenemos tantos días que se hicieron tantas ventas, tantos días que se hicieron tantas ventas, y así. Nosotros lo acomodamos y lo pasamos a probabilidades, ¿no? Que para hacer la probabilidad lo único que hacíamos es, o sea, fíjense que esto es el cálculo de la frecuencia relativa, por eso digo que es confuso. Pero bueno, entonces 25 sobre 50, 13 sobre 50, si voy agarrando la cantidad de casos exitosos sobre la cantidad de casos totales. Entonces, nos preguntan después, la probabilidad de que en un día se efectúen a lo sumo 32 ventas, ¿no? Entonces, este cálculo ya lo hicimos, es ir acumulando hasta 32, ¿no? Voy a venir hasta acá, que así se me iluminan las celdas. Yo tengo que sumar la probabilidad de tener 30 ventas, la de tener 31 y la de tener 32, ¿sí? Después, la probabilidad de que en un día se efectúen más de 30 ventas, ¿sí? Y permítanme, vamos a agregar acá, ¿sí? La función de distribución, que va a ser esto, para el primer caso, y después va a ser
Oh. Esto porque esto está en formato tabla y yo no soy tan amigo de las tablas, así que lo que vamos a hacer es directamente borrar esto. Vamos a decir que esto es f de x, vamos a agarrar esto de acá, y si esto funciona bien, no deberíamos tener ningún problema, ¿sí? Y esto lo vamos a centrar para que quede más coquetito. Después podemos ver lo que son el formato tabla en sí, ¿sí? Yo en particular para manipular datos, así digamos, cuando son muchos y qué sé yo, en lo personal no uso tanto Excel y bueno, no soy tan amigo de las tablas, pero bueno, son una super herramienta para quienes quieran indagar. En particular son una super herramienta las tablas dinámicas, pero eso y casi imposible que lo veamos acá. Que eso sí, pues es algo que se usa mucho y está muy bueno. Bien, acá vamos a calcular la de 32 días, ¿no? Después me dice la probabilidad de que se efectúen en un día más de 30 ventas, ¿sí? O sea, más de 30 es estar en cualquier caso, menos en 30, porque no hay nada abajo de 30. Y fíjense que lo único que tenemos que hacer es sumar las probabilidades que son superiores a 30. ¿Qué podríamos haber hecho con esto? Podríamos haber hecho 1 menos la función de distribución evaluada en 30. Y fíjense que nos habría dado exactamente lo mismo. Como siempre, hay distintas maneras de hacerlo. Después nos dice calcular la cantidad esperada de ventas diarias, su varianza y su desvío estándar, ¿sí? Como bien dijo el compañero en su momento, lo que uno puede hacer es hacer suma producto, ¿no? Voy multiplicando la cantidad de ventas, si o sea, en este caso, la X es igual a la cantidad de ventas diarias, ¿no? Nuestra variable aleatoria es cantidad de ventas en un día, de este artículo en particular que estamos mirando. Y lo que hacemos es ir haciendo 30 por su probabilidad, que es 0,5, más 31 por su probabilidad, que es 0,26, más 32 por su probabilidad, que es 0,12, más 33 por su probabilidad, más 34 por su probabilidad, más 38 por su probabilidad. Eso nos va a dar un choclo de 6 sumandos, lo sumamos todo y eso nos va a dar un valor, ¿sí? Que es 31. Ahí vi que alguien habló por el chat, 21 segundos. Y Profe, remarcás la fórmula de la Smart. ¿cómo, perdón? ¿Esto decís? Remarcás, eso sí. Así es. No, de nada. O sea, es exactamente lo mismo que hicimos durante la teórica para el dado, hoy más temprano. Ayer, si no me equivoco, también lo repasamos de vuelta, ¿sí? Es agarrar cada valor de X, que en este caso X son las ventas, por su probabilidad. ¿Sí? Lo vamos sumando. Bien. Perdón. Ahí veo que están hablando por el chat en un segundo. No, Martín, o sea, yo igual, perdón, acá no estoy haciendo N por P. O sea, N por P es o sea, N es un número y P es un número. O sea, nada, hacer una cosa, si no, nos quedamos después de clase y lo vemos si querés. Pero yo acá lo que estoy haciendo es cada valor posible, lo estoy multiplicando por su probabilidad y eso lo voy sumando. ¿Sí? No estoy haciendo N por P, que eso es de otro tema. A ver, denme un segundo que están hablando por el chat. Voy a abrir el chat. Ok. No me tenés que pedir perdón, Martín, por favor. Bien. Decíamos, bueno, entonces el valor esperado de la cantidad de ventas por día es de 31 ventas por día. ¿Sí? No sé si esto tiene decimales. Bueno, es 31 ventas por día clavadas. Y fíjense que el valor esperado no necesariamente tendría que haber sido un número clavado, sino que podría haber sido 29,8. Podría haber sido menos 5, pero bueno, como son ventas, no tiene sentido que tengamos ventas negativas, ¿no? Pero en otra variable aleatoria podría haber sido negativo. Después la varianza es relativamente, no sé si sencilla. Uy, nos quedan 10 minutos de sesión, así que ya saben, en 10 minutos se corta. La varianza es lo mismo que estuvimos usando en estadística descriptiva, ¿sí? No sé si lo queremos hacer con Excel. Esto de acá es desvío al cuadrado. No lo anoté, pero vamos a escribirlo así queda más claro. Lo que tenemos que hacer es ir haciendo cada valor de X menos la media elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, 30 menos 31 al cuadrado, 31 menos 31 elevado al cuadrado. Miren, acá esto es que había un desvío mínimo. O sea, si yo agarro este 31 y le voy agregando un montón de decimales, en algún lugar debería aparecer un decimal.
Bueno, no sucedió. O sea, creo que tendría que desplazarme 29 decimales para llegar. ¿Sí? Fíjense que dice por E a la menos 29, es una notación científica. Así que, bueno, hay un desplazamiento mínimo, o sea, no es 31 tan clavado, sino que va a haber algún decimal ahí rondando. O si no, puede ser que también cuando uno, esto, quienes hagan análisis numérico lo van a ver, o sea, las computadoras tienen lo que se llama una mantilla, entonces pueden administrar hasta una cierta cantidad de números, entonces puede ser que es un cálculo que uno dice, bueno, esto me tiene que haber clavado tanto, quizás en un decimal se desplaza, o sea, nunca debería ser significativo porque las computadoras de hoy de hecho manejan una mantilla bastante amplia, y digamos, bueno, puede ser que haya alguna suerte de error en la redondez. Pero en fin, fíjense que no es un número infinitesimal. Bueno, después 32 menos 31 elevado al cuadrado, no sé, 32 menos 31, 1 elevado al cuadrado 1, 33 menos 31 es 2, 2 elevado al cuadrado es 4, y así, ¿no? Con cada caso, y eso lo voy multiplicando cada uno por su probabilidad, ¿no? 1 por 0,5, esto que es casi 0 por 0,26, esto que es 1 por 0,12, 4 por 0,6, por 0,06, y así con cada caso. Vamos haciendo el desvío elevado al cuadrado por su probabilidad, más el otro desvío al cuadrado por su probabilidad, más el otro desvío al cuadrado por su probabilidad, más el otro desvío al cuadrado por su probabilidad, y así, y así, y así, y seguimos, ¿sí? Otra forma de haber hecho esto habría sido agarrar y hacer este de acá, o sea, con la forma que vimos más temprano, ¿no? Habría sido agarrar y elevar cada uno elevado al cuadrado, ¿no? Hacer la suma producto de estos elevados al cuadrado por su probabilidad, y a esto restarle el cuadrado de la esperanza, ¿sí? Que eso, nada, los invito a que lo hagan, son cuestiones que ya vimos que son análogas, ¿sí? Cuando hacemos la suma, ¿no? de los desvíos elevados al cuadrado por su probabilidad, lo que nos da es que la varianza es 2,2, ¿sí? Como siempre positiva. La raíz cuadrada de la varianza es, o sea, lo tenemos con la fórmula de Excel, ¿no? Que es la de raíz, ustedes lo pueden hacer con una calculadora también, es 1,48, y de acá podemos obtener el coeficiente de variación, ¿sí? Que nos da 5%, que lo podríamos establecer también en formato número a este valor, pero, digo, o sea, podríamos haber hecho así, ¿no? Lo único que hacemos es el desvío, que es 1,48 dividido 31, ¿sí? Esto probablemente tenga más decimales, 0,47, 8, ¿no? A mí con que me pongan 2, 3 decimales, no sé, como mucho 3, que creo que estaríamos más que bien en el examen, ¿sí? O sea, digamos 3 por las dudas para que queden claras algunas interpretaciones, porque a veces uno va a estar trabajando con porcentajes y ahí el tercer decimal sí puede ser relevante. En general, igual, la cantidad de decimales relevantes depende del caso que uno está trabajando. Eso siempre ténganlo en cuenta, pero en general... o sea, acá Valentín me pregunta cómo saqué la varianza, así que vamos de vuelta. Yo lo que hice fue agarrar, vamos a hacer eso. ¿Sí? Voy a venir acá abajo y voy a pegar los valores de la tabla. Lo que hice fue agarré cada valor, le resté su media, ¿sí? Que la media era 31, la tenemos acá arriba la media. Y solo le doy al cuadrado. ¿Sí? Esto lo hice para cada uno de los casos. Al igual que hacíamos en estadística descriptiva, ¿sí? Entonces, o sea, si mirás la fórmula, Valentín, ¿no? O sea, después chusmear del PDF o de algún lugar, acordate, Valen, que la varianza es cada X menos su media elevado al cuadrado por su probabilidad, ¿no? Y eso lo vamos sumando. Entonces esto lo podemos hacer rápido con Excel porque lo podemos decir, mira, haceme suma producto, me vas a agarrar cada uno de estos valores y los vas a multiplicar por estos valores. Si yo a veces me olvido y empiezo a usar el teclado, debería siempre con el cursor, que es un poco más visible. Entonces lo que va a hacer esta fórmula es 1 por 0,5, más 0 por 0,26, más 1 por 0,12, y así, y así, y así. ¿Sí? Y esto acá es la varianza. Yo lo que les dije hace 2 segundos es que podían hacerlo ustedes, que vendría a ser x elevado al cuadrado, que es este de acá, elevado al cuadrado,
Y lo que podríamos haber hecho es la esperanza de x elevado al cuadrado, que es lo que es la suma producto de cada x elevado al cuadrado por su probabilidad, ¿no? Entonces, perfecto, tenemos la esperanza de x al cuadrado. El tema es que acuérdense que nosotros lo que necesitábamos era a esa, perdón, a esa x elevado al cuadrado restarle el cuadrado de la esperanza, ¿sí? Que esto vendría a ser algo así como 31 elevado al cuadrado. Entonces la varianza la podemos calcular haciendo cada desvío por su probabilidad, este desvío por su probabilidad, este desvío por su probabilidad, y así, y así, y así con cada caso. Así como también podríamos haber hecho la esperanza de x elevado al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. Y habríamos llegado al mismo número. Claro que sí, quizás algún problema de redondeo si lo están haciendo en una calculadora, en un papel, pero deberíamos llegar al mismo valor. Fíjense que hace un rato habíamos dicho, bueno, o sea, yo tenía la función continua y ya la tengo, la verdad que integrarla usando esto de los desvíos y todo eso, me demanda más tiempo, pero bueno, ya, o sea, esto es siempre según el caso, ¿está bien? Bien, después, sí, yo siempre subo todo el campo, que hay alguien que pregunta. Después tenemos el ejercicio 8 y dice, perdón, del ejercicio 7 estamos bien, ¿no? Acá ya podemos avanzar. Bien, bueno, si les parece voy a hacer una cosa, vamos a cortar ahora, porque quedan 2 minutos, así que no voy ni a leer el enunciado que ya se va a cortar. Entonces salgamos ahora, aprovechamos y volvemos.